La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Ay, qué bueno que estamos de nuevo en su programa La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes. Tremenda oportunidad que tenemos de escuchar una perspectiva diferente a la que nos presentan otros medios, que lamentablemente en su gran mayoría pues están circunscritos en la corriente progresista, en la corriente globalista y por lo tanto lamentablemente han perdido su objetividad porque están dando una versión de acuerdo a esa corriente que lamentablemente quiere arrasar con todo, quiere arrasar con las constituciones de los países, quiere arrasar con las leyes de los países, quiere arrasar con las libertades que al fin y al cabo son las que pues nos conculcan, nos quitan. Y en ese sentido, pues a esta misma hora se están pasando por diversos canales, otros programas de investigación periodística, por ejemplo, sobre corrupción, y estamos totalmente en contra de toda corrupción. Pero hay una corrupción que lamentablemente se da en esos programas, es que tienen, cuando presentan estos ejemplos de corrupción, lamentablemente un norte que no es el adecuado. Por ejemplo, están mezclando ahora corrupción con situaciones que tienen que ver con decisiones que tomamos como sociedad, con aspectos como el aborto, con aspectos como cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos. Y allí entonces quieren que uno acepte todas esas imposiciones y claro, todos los que se circunscriben, que lamentablemente, vuelvo y digo, son una gran mayoría de comunicadores que están circunscritos a este tipo de ideologías. Y ya en el programa de la semana pasada pusimos allí un video de Agustín Laje en donde él denuncia que hay fondos, 27 millones de dólares anuales, dirigidos a los medios de comunicación en Latinoamérica para sustentar este tipo de ideas. Y cuando nosotros hablamos de corrupción, no podemos nosotros presentar solamente lo que supuestamente nos conviene. Lo que nos conviene es la verdad, lo que nos conviene es ser transparentes, lo que nos conviene es ser objetivos. Y en ese aspecto hay uno de los más sonados casos de corrupción en los cuales está involucrada una pastora evangélica, y lo primero que tengo que decir es que particularmente a mí pues me duele todo esto porque pues pertenezco a la iglesia evangélica. He sido pastor, ahora mismo no estoy ejerciendo como pastor porque soy director de un colegio, pero lo que yo propongo, y lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, incluso cuando en las pasadas elecciones fui candidato a diputado, hablaba de la necesidad de que se hiciera una ley especial para las iglesias evangélicas, para que no nos vengan a imponer este tipo de situaciones que son una mordaza. Pero, ¿qué es lo que yo buscaba con todo esto? Precisamente que hubieran pastores, pastoras más preparadas, pero de alguna forma Dios es soberano y los usa para bien de nuestra sociedad, y gracias a Dios por esos cientos, por esos miles de pastores que hay en nuestro país. Pero lamentablemente hay una pastora que está involucrada en un caso de corrupción, y quiero empezar con eso, con una opinión que nos da, que yo me suscribo casi totalmente con lo que dice el pastor y abogado Gilmer Martínez, y él en una entrevista que le hizo Héctor Cabrera, quien está radicado en Nueva York, pero está siempre
buscando las opiniones de nosotros acá en la República Dominicana, me ha entrevistado un par de veces, pues Hilmer Martínez da esta opinión acerca del caso de la pastora Rosy Guzmán. Siendo el abogado, pues tiene entonces todo un caudal para decirnos su opinión sobre este caso. Y después volvemos con otro contenido especial dentro de La Verdad, Solo la Verdad. Yo soy Hilmer Martínez y es un placer hablarles. Quisiera comentarles brevemente sobre el controvertido tema de la pastora Rosy Guzmán, su acusación penal de parte del Ministerio Público, su vínculo con el general Adán Cáceres, la legalidad de este caso y sobre todo la repercusión que tiene esto dentro de la familia de fe. En primer lugar, quiero decir que este video que voy a hacer no es acusando ni juzgando a nadie, de eso se encargarán las autoridades. Pero quiero dar un punto de vista en función de lo que muchos de nosotros en la iglesia llamamos bendición. Tenemos que tener cuidado a lo que nosotros llamamos una bendición de Dios, porque entendemos que la gran cantidad de bienes económicos, las grandes riquezas, pueden ser bendiciones de Dios, y por qué no, pero también está la forma en cómo uno obtiene estas riquezas. En nuestra costumbre y en nuestra cultura dominicana evangélica, nosotros nos hemos acostumbrado a la frase aquella, arrebata tu bendición. Realmente es bíblico arrebatar una bendición, es bíblico luchar por algo. Mire, lo que es bíblico es ser diligente, es bíblico usted trabajar, es bíblico usted ser esforzado y ser valiente. Pero la Biblia dice que las bendiciones te alcanzarán, estarán a tu diestra y a tu siniestra, Dios cuidándote. Pero las bendiciones son para alcanzarnos, y muchas veces nosotros, queriendo alcanzar esas bendiciones, que en este caso son bendiciones económicas, caemos en el lazo del enemigo. ¿En cuál lazo del enemigo? En el de enriquecernos por vías que no son las correspondientes, de enriquecernos por vías que no debemos. Y ahí en esa parte es donde dicen que el diablo se mete. Pero yo no le llamaría que el diablo se meta. Yo le llamaría que es donde nosotros somos seducidos y atraídos de nuestra propia concupiscencia. Por eso debemos de tener mucho cuidado a qué llamamos una bendición. He escuchado muchos pastores, apóstoles famosos que usted conoce, que usted sabe quiénes son, pero yo no le voy a decir su nombre, que dicen que si usted lleva $1 millón al altar, que venga de parte de un narcotraficante, ese dinero se santifica porque llega al altar. Y yo le voy a decir que cuando el Ministerio Público le caiga atrás porque usted está lavando dinero con su iglesia, le diga al Ministerio Público y a la acusación que le están haciendo que ya ese dinero se santificó porque lo depositaron en un altar. Cuidemos nuestras instituciones, cuidemos nuestras iglesias, cuidémosla del tema del lavado de activos, de la asociación de malhechores, de que una persona utilice nuestras congregaciones para poder blanquear su dinero y que usted al final quede implicado o implicada en una red o en una asociación de malhechores. En función del tema de nuestra querida pastora Rosy, yo oro al Señor para que el Señor, más que mostrar su justicia, muestre su misericordia, porque todos, absolutamente todos, somos pasibles de cometer errores. Ahora, una vez el error sea detectado, una vez el error sea público, nuestro deber es nosotros arrodillarnos, humillarnos y pedir perdón. La Biblia dice que si alguno de la comunidad fuera sorprendido en una falta,
ustedes, los que son más espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que también sean tentados. Por eso yo no puedo levantarme y decir que esto, que uso el nombre de Dios, ni nada por el estilo, porque yo soy pasible de caer, tal vez no con dinero, tal vez con otro tema, pero todos somos pasibles de caer. Actualmente el tema está en medida de coerción. Hoy, viernes 30 del mes de abril, el caso, un abogado recusó a la jueza de ese caso. Entiendo que se está cometiendo una breve injusticia y una desigualdad por parte del Ministerio Público, que tiene todo un argumento de pruebas grandísimos, y la jueza no da parte a que los abogados se puedan preparar para defender y conocer ese expediente, da un tiempo muy pequeño. Entonces, la pastora Rosy tiene arraigo en la República Dominicana, lo que implica que ella no se sustraería del proceso, no implica un peligro, ya el Ministerio Público tiene todas las pruebas documentadas. Yo entiendo que pudieran darle una prisión domiciliaria, entiendo que pudieran darle también un impedimento de salida, una garantía económica, ¿verdad?, en cuanto a lo que respecta a la pastora Rosy. Oremos, estemos velando, esto que nos sirva de ejemplo a nosotros, la comunidad de fe. Tenemos que aprender a ser como Eliseo, y hacen faltas profetas, apóstoles, pastores como Eliseo, que pueden decirle al general, con todos sus bienes, con todas sus ofrendas y con todos sus regalos, tu dinero perezca contigo. Ahí radica la dignidad de un hijo de Dios. Y que si uno hace como hizo Giesi, que con engaño trató de buscar los bienes, entonces que Dios nos libre de la lepra de Naamán. Soy Hilmer Martínez, que Dios les bendiga. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Bueno, sigue la situación caótica en Haití. Lo único que ahora con esta muerte, este asesinato del presidente Jovenel Moïse, pues lo que se ha agravado la crisis, pero esa crisis es permanente en Haití. Lamentablemente ese país pues parece que está destinado a estar sufriendo siempre. Y bueno, yo he podido viajar más de 15 veces, no recuerdo cuántas veces tuve que viajar por asuntos de trabajo hacia Haití. La última ocasión que tuve que ir fue después del terremoto en Haití en el 2011, cuando fuimos allá a dar apoyo al esfuerzo que se estaba haciendo para ayudar a miles y miles de haitianos que se encontraban en campamentos de refugiados. Y nuestra función fue participar en un entrenamiento para que voluntarios haitianos fueran a hacer una labor de acompañamiento a toda esta gente que estaba sufriendo en esos campamentos, porque
de acuerdo a estudios internacionales, traumas como los de una persona que pasa por un terremoto tan terrible como ese, pues pueden ocasionar hasta esquizofrenia, puede ocasionar pues locura. Y una terapia de 1 hora era suficiente o es suficiente como para evitar que la persona pueda caer en ese tipo de situación psicológica, psiquiátrica, y nuestra labor allá era precisamente ayudar, pero en el aspecto espiritual. Nuestra función era utilizar un instrumento cultural de los haitianos. Ellos conocen y creen mucho en los salmos de la Biblia, pues entonces yo les estaba enseñando a esos grupos de voluntarios de 90 en 90 que enviábamos a los campamentos de refugiados, aparte del entrenamiento que tiene que ver con consejería, pues le dábamos esa herramienta para ellos utilizar los salmos para consolar a estas personas, y fue muy efectivo. Y una de las cosas que puedo decir, teniendo el conocimiento que tengo de ese país, es que debe empezarse en ese país a institucionalizarse muchas cosas, pero empezando por reconocer que ellos tienen violado un derecho, el derecho a la identidad. Tiene que dotarse a la población haitiana de sus documentos de identificación, partiendo desde acta de nacimiento hasta su cédula de identidad y electoral, porque la gran mayoría no lo tiene, y por eso muchos de los que vienen acá de manera ilegal no tienen documentación, y a ellos dicen que se llaman de una manera o de la otra, pero eso no está sustentado en un documento que tenga la validez de un organismo que lo expida en su nación. Y además, se lo dije incluso a millonarios que estaban junto conmigo, que viajamos juntos en un jet privado de uno de ellos, y yo les decía cuando me preguntaron, porque tampoco voy a decir si no me preguntan, cuando me preguntaron yo les decía, aquí se necesita crear una burocracia. Nosotros nos quejamos aquí en el país de la burocracia, nos quejamos de los impuestos, pues allá no hay eso. Y por lo tanto, entonces, no tiene el gobierno instrumentos para poder realizar su labor. Tienen que trabajar en el aspecto de la educación. Yo he tenido discusiones con intelectuales haitianos que dicen que se debe enseñar como prioridad el creol antes que el francés, y yo les digo no, tienen que enseñarse el francés antes que el creol, porque el francés es la lengua que tiene un mayor dominio universal, el creol nada más lo hablan los haitianos. Entonces ustedes le están cerrando las puertas a su propio país, que es emigrante, para poder tener un mejor futuro, y así por el estilo. Tengo todo un razonamiento sobre Haití, y es por eso que no puedo dejar de esta situación que se da en Haití, pero en los últimos 35 años han tenido 21 gobernantes. Imagínese usted qué inestabilidad tiene ese país. Lo primero que puedo decir es que hay que orar mucho por Haití, hay que plantear soluciones para Haití. Nosotros somos sus vecinos, pues como vecinos demos soluciones a Haití. A veces nos quieren prohibir a nosotros proponer soluciones a Haití, pero somos los más, digamos, autorizados para brindar soluciones a la problemática haitiana. Me pasaría aquí el programa diciendo muchas cosas acerca de lo que se podría hacer en Haití. El gobierno tiene que tener programas para construcción de viviendas. El 50% de la población haitiana todavía vive en las zonas rurales. El 64% de la población vive en pobreza y el 24% vive en extrema pobreza. Y todo eso indica un panorama desolador que nosotros, como los que de una u otra manera sufrimos el problema haitiano, pues tenemos que plantear soluciones. Vamos a ver
este reportaje de la BBC de Londres, que como siempre digo, no estamos totalmente de acuerdo con lo que se dice allí, pero es un buen reportaje que nos da una idea de lo que sucede en Haití, y como nuestra función aquí es orientarle a usted sobre las problemáticas que tienen que ver con nuestro país, pues vamos a ver qué nos dice, porque creo que es un buen reportaje de la BBC de Londres acerca de la crisis de Haití. Al presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada. Se trata de la primera muerte en décadas de un presidente en el poder en América Latina y ocurre en un momento de alta tensión política en Haití, el país más pobre de la región. El primer ministro interino dijo en un comunicado oficial que un grupo de individuos no identificados atacó la residencia privada de Moïse en Puerto Príncipe este 7 de julio, dejando además a su esposa herida. En este video te contamos quién era Jovenel Moïse y qué pasó durante su turbulento mandato. Moïse, de 53 años, llegó a la presidencia de Haití en febrero de 2017 y era la primera vez que ocupaba un cargo público. Ganó las elecciones como representante del partido de centro-derecha Ted Kale tras un proceso electoral convulso que, para empezar, se tuvo que celebrar 2 veces, en octubre de 2015 y luego en noviembre de 2016. Finalmente, Moïse fue proclamado presidente luego de repetir las elecciones y tras semanas de incertidumbre, denuncias de fraude y protestas. Antes de llegar al poder, Moïse era un empresario proveniente del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento nordeste de Haití, dedicado al sector bananero, la energía eólica y solar y otros emprendimientos en el sector de la agricultura. Antes de ser candidato a la presidencia por el partido Ted Kale, Moïse también llegó a ser secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Con estas credenciales de éxito empresarial y su origen rural, Moïse se presentó y ganó las elecciones. Pero el mandato de Moïse fue turbulento. Enfrentaba acusaciones de corrupción y fue desafiado por oleadas de protestas antigubernamentales, muchas veces violentas. Haití ya era un país con una severa depresión económica cuando Moïse llegó al poder en 2017, con el 60% de su población en la pobreza y el 24% en situación de pobreza extrema. Pero en los últimos años la situación solo se ha hecho más grave con el azote de varios huracanes y la pandemia. Esto en un país golpeado por la pobreza, la desigualdad, el crimen y una gran inestabilidad política. Como reflejo, un dato: ha tenido 20 gobiernos en 35 años. La última de esas crisis había empezado unos meses antes del asesinato de Moïse. Varias protestas sacudieron a la capital Puerto Príncipe y a otras ciudades donde muchos pedían la dimisión del mandatario. Esta vez el motivo era un desacuerdo respecto a la fecha en la que debía terminar su mandato. Para Moïse, su mandato terminaba en 2022, 5 años después de que asumiera el poder en 2017. Pero para otro sector, el de la oposición, Moïse tendría que haber dejado el cargo un año antes, en febrero de 2021. El ataque que acabó con su vida se produjo a solo 2 meses de las elecciones presidenciales convocadas para el 26 de septiembre, unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato. El presidente había impulsado un referéndum para una polémica reforma constitucional que finalmente fue suspendido. En enero de 2020, el presidente disolvió el Parlamento y desde entonces sus críticos lo acusaban de acaparar poder y de gobernar Haití por decreto, algo que les reclamaban gran parte de la oposición y numerosas organizaciones civiles. A esto hay que sumar que fue muy cuestionado por la fuerte represión a las protestas en su contra. Pero ya en febrero de 2021, al calor de las protestas contra el presidente ahora asesinado, Moïse había denunciado un intento de golpe de Estado y de magnicidio, asegurando que había una gran conspiración en su contra para eliminarlo físicamente. Moïse había acusado a un grupo de familias y empresarios vinculados al sector eléctrico de intentar asesinarlo. Pero si bien todo esto ya había hecho a muchos calificar la situación como la mayor crisis política en Haití, el asesinato de Moïse en medio de la madrugada por parte de un comando no identificado eleva la crisis a un peligroso nivel. Además de un hecho inédito, este magnicidio siembra un oscuro precedente para la ya golpeada democracia haitiana. Bueno, gracias por mirar este video hasta el final y por informarte con BBC Mundo. Comenta, comparte, dale like a este video y si te gusta lo que hacemos en este canal, por favor suscríbete. Muy bien, entonces esa es la situación en Haití. Mientras tanto, en nuestro país,
pues hay un debate sobre si se está discriminando o no a la comunidad LGTB, porque el Código Penal no dice de manera explícita que a ellos no se les debe discriminar. Y bueno, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tolerar, que esta gente diga, pero sin embargo la Constitución de la República establece, y yo quiero que ustedes entiendan eso, cuando yo diseño, por ejemplo, que diseño cursos para impartirlos en el Infotet, lo primero que debe hacer un diseñador de cualquier currículo, de cualquier programa, es ver la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución se nos dice qué tipo de ciudadanos es que aquí se puede formar. Entonces, también para todas las leyes tiene que verse el legislador, tiene que ver la Constitución de la República. Esa Constitución que también ha sido modificada muchísimas veces. Sin embargo, es la Constitución que tenemos que respetar. Entonces, hay un artículo, el artículo 39 de nuestra Constitución, que habla del derecho a la igualdad. Y dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Y entonces dice, en consecuencia, la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos y las dominicanas, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Entonces, ahí no hay discusión alguna. Aquí la misma Constitución de la República establece que no puede haber discriminación alguna y que todos somos iguales. Entonces no puede haber privilegios para un grupo determinado y que ese grupo determinado tiene que ganarse su espacio, no con sus marchas, no con sus protestas, no con sus gritos de discriminación, sino que dice aquí claro, por sus talentos o por sus virtudes. Estamos claros en eso. Pero además de eso, hay una institución, la CIGI, que trabaja en la medición, porque ellos lo que hacen es un estudio de la discriminación y específicamente discriminación por género en el mundo entero. Y su último informe, pues, es de 2019 y dice que nuestro país, en cuanto a discriminación de género, es uno de los países que tiene una más baja tasa de discriminación. Entonces, ahí está probado. Es que no sé cómo es que esta gente quiere pues que se les preste atención. Es que no, es como que es obligado. Que lo que hacen otros países nosotros tengamos que hacerlo. Si aquí no se da una problemática en un área determinada de nuestro país, no tenemos que legislar para eso. Ahí ya está el discutido caso de la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Eso no le hace daño a nadie el que se haga esa ley, pero eso era innecesario aquí. Aquí no se permite bajo ninguna circunstancia el matrimonio entre niños. Eso es lo que se llama matrimonio infantil. Pero ¿qué pasaba? Que habían padres que estaban, pues como lo decía la ley, permitiendo que sus hijas menores se casaran con una persona adulta. Eso es diferente al matrimonio infantil. Eso ya era permitido por una ley.
que ahora se especifique que no se puede hacer eso. Totalmente de acuerdo. Pero es que se quiere legislarlo todo y no es así como se echa para adelante un país. Tenemos problemas más graves que eso, que tiene que estar trabajando nuestro Congreso en estas cosas. Vamos a ver un video donde la diputada Isabel de la Cruz, quien tuvo la voz cantante con relación a un párrafo que se quitó al artículo 186 del Código Penal, en donde se quería establecer una discriminación específica para la comunidad LGBTIQ, ahora también hay que añadirle esas dos siglas, pues se quitó porque ella propuso que se quitara esa parte, pero hubo una comisión que trabajó y esa comisión en donde hay representantes de esa comunidad, otra prueba más de que no hay discriminación, pues hubo alguien que propuso que se pusiera ese parrafito en donde decía que no se podía discriminar por orientación sexual, pero no importa su orientación sexual, aquí no estamos en contra de que usted, si tiene una orientación sexual hacia cualquier tipo de orientación sexual, que usted no tenga sus derechos, pero lo tiene que tener igual que todo el mundo, porque a la hora, por ejemplo, que una persona vaya a buscar empleo a una empresa y esa persona pertenezca a la comunidad LGBT, entonces, si no se le da el trabajo, puede decir, me discriminaron, y no es así, es que el proceso de selección es de por sí un proceso de discriminación. ¿Por qué? Porque se escoge a la persona más idónea para el puesto. Si la persona que está solicitando es la más idónea por su preparación, por su capacidad, por su responsabilidad, por sus referencias, si es así, pues va a ser seleccionada y es la garantía que le da la Constitución de que no va a ser discriminada, sino que va a concursar como debe concursar toda persona. Así es que vamos a ver ese video en donde esta legisladora pues nos habla un poco acerca de esa situación que se dio en la Cámara de Diputados con respecto a ese artículo 186. Gracias por permitirme estar aquí y que poder llevar siempre la verdad al pueblo dominicano, porque la verdad es la verdad. Claro. La verdad siempre saldrá a la luz y eso es lo que esperamos, que salga a la luz, porque ha habido una confusión, el que comunica, y ustedes saben ahora que ahora mismo con las redes sociales tenemos que tener cuidado con lo que comunicamos hacia afuera, y más cuando viene de un legislador o de una entidad como la Cámara de Diputados, tenemos que tener cuidado con eso. Inmediatamente estábamos conociendo en segunda lectura el Código Penal. Sucedió que cuando se presentaron las modificaciones, uno de los diputados puso en su Twitter un mensaje que llegó inmediatamente a esos sectores diciendo que la República Dominicana discrimina al colectivo LGTB. Entonces eso creó un revuelo y realmente ellos nos han sentado a leer y a analizar correctamente la modificación que se le hizo a ese artículo, que va en consonancia con lo que establece la Constitución de la República. Nosotros no podemos hacer leyes que no estén avaladas, y avaladas con la Constitución de la República. En ningún momento en la República Dominicana se discrimina. Inclusive hoy mismo salió una encuesta donde habla precisamente de eso, de los países que menos se discriminan en la República Dominicana. Ustedes mismos lo pueden leer. Te lo puedo pasar. Sí, claro. Claro. No se preocupe, está bien. Pero también le voy a pasar la enmienda para que ustedes vean si en ese artículo también se habla de... Yo la traje aquí también, la que yo presenté, para que ustedes vean también si ahí habla de discriminación. No se habla de discriminación. En la Cámara de Diputados nosotros no trabajamos proyectos que hablen de la discriminación. Jamás lo haríamos.
O sea que es algo bueno destacar un punto importante referente a todo este tema del código, porque desde un principio el tema que siempre ha estado sobre tapete es el tema de las causales. Y como por alguna razón muchos temas como que pasaron por desapercibidos. Nadie hablaba de ningún otro tema. Y en este momento ha salido a relucir el tema de la discriminación. Y aquí viene todo el revuelo. Pero es bueno que usted, que fue una de las preguntas que nos llegaron a nosotros por redes sociales, que usted le pueda aclarar al oyente de qué manera el Código Penal, como se ha pasado a la Cámara del Senado sin la inclusión de estas palabras, realmente protege a todo ciudadano. Es que protege a todo ciudadano, porque la orientación sexual, si usted la puede ver, eso puede ser un sentimiento. Claro. O sea, los sentimientos o sea, que no viene siendo quizás como una marca visible a la hora de discriminar el tema de la orientación sexual. Y dice, como bien decía la diputada aquí en la Constitución que ya nos pasó, en este artículo 39, para que quede claro que ya la Constitución no discrimina, ¿verdad? No. Dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin ninguna discriminación. O sea, de acuerdo, ya eso está aquí en la Constitución. Claro. Lo que pasa es que lo dice en sentido general, dice de todos. De todos. Pero lo que la comunidad LGTB quiere es que se especifique específicamente orientación sexual, pero claramente dice que es todos. Claro, porque lo que dice... va incluida todo tipo de personas. Exacto, porque ahora lo que dice es ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad. Señores, escuchen bien, vínculos familiares, lengua, religión, opinión pública o filosófica, condición social o personal. Obviamente, como bien decía alguien que también vi en las redes sociales, si no nos vamos a la Constitución no podemos tener base para poder refutar y hablar. La Constitución de nuestra República también establece que el género es hembra, o sea, mujer y hombre. Entonces ya definitivamente... Y si habla de sexo también, aquí lo dice, aquí lo aclara, era como sobreabundar. Pero también es otra cosa también. Nosotros tenemos 14 años en la Cámara de Diputados. Entonces, en cada legislatura, ustedes saben que hay intereses en la Cámara de Diputados. Sí. Hay diputados que defienden, yo soy defensora de la vida. Hay otras personas que defienden otras cosas. Entonces, en cada legislatura nosotros tenemos que estar pendientes siempre, porque aquí hay una agenda globalista, que no es secreto para nadie, ustedes lo saben, que se quiere imponer en la República Dominicana, que se viene trabajando en muchísimos países. Yo leí un tuit ahorita que en España, en el Código Civil, están introduciendo una enmienda para que se cambie la palabra de padre y madre por progenitores. Pero también vi que en España estaban cancelando a un maestro porque le explicó a sus alumnos que solamente habían dos sexos, femenino y masculino. También sucede que si usted tiene una creencia, ejemplos que se han presentado, que la gente lo puede buscar en las redes. Por ejemplo, usted tiene un salón de belleza que dice que nada más trabaja con damas y va un transexual y usted no lo quiere atender, usted puede ser demandado y cerrado su negocio. Como pasó también en un estado de Estados Unidos. Que usted, como la repostería. Exacto, la repostería. También usted puede ser un sacerdote o un pastor y no quiera casar a una pareja de igual sexo. También usted puede ser demandado. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se está buscando con eso? Es subliminal. Aquí se tiene tiempo trabajando y yo se lo puedo decir porque estoy ahí. Ahí hay una ley que después yo voy a venir a hablarle de esa. Aquí, de que habla de igualdad y no discriminación. Que si ustedes leen eso, es grave. Gravísimo. Siempre tratando de en cada legislatura siempre introducir derechos de minorías. Bien, entonces está claro ese aspecto y felicitamos a los diputados que tomaron la decisión de no incluir esa partecita que para agradar a ciertos intereses, pues querían que se incluyera. Vamos ahora a una breve pausa y volvemos con el siguiente tema. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes.
Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Bien, las temáticas que estamos hablando están concatenadas. Tenemos que referirnos a toda esta temática, toda esta invasión que está de repente llegando a montones a través de nuestras instituciones gubernamentales, a través de ONGs, por todos lados, pero también a través de los medios de comunicación, pues ha venido toda una propaganda a favor de la comunidad LGTB. Ellos no son discriminados, al contrario, son los que representan ahora una especie de imperialismo, ya que vamos a utilizar sus propios términos, porque antes los obreros, antes los que se consideraban los proletarios, eran los que se utilizaban como instrumentos para esta lucha que propugnan pues los izquierdistas, los comunistas, los neomarxistas ahora, pues utilizan a las mujeres, utilizan a estos movimientos para avanzar su agenda política y van a utilizar a esta gente que antes ellos discriminaban, eran los más discriminadores, ahora se han tomado estos grupos para avanzar todo este tipo de agenda. Yo escribí en mi Twitter lo siguiente con relación a esto mismo de si hay o no discriminación. Escribí esta frase: ninguna bandera es como la nuestra. Los dominicanos no tenemos que imitar lo que no va con nuestra cultura. Y entonces me metí en una tendencia que establecía RD no discrimina. Y bueno, fui atacado inmediatamente porque esto que yo escribí aquí en Twitter también lo acompañé con una foto emblemática de la Revolución del 65, que se supone que era con matices izquierdistas, la revolución, todo lo demás. Pues hay un dominicano que tiene los dos puños así, enfrente a un soldado de la intervención norteamericana que le estaba haciendo recoger basura. Y él estaba así y eso recorrió al mundo porque se decía que los dominicanos agradecían esa intervención. Y esa foto nada más probó que no era así, que no todos los dominicanos estábamos de acuerdo con esa intervención. Pues nosotros no estamos de acuerdo con que aquí se nos vengan a trazar pautas de cómo nosotros debemos educar o qué nosotros debemos ver o cómo nosotros debemos comportarnos para complacer a otras personas. Nosotros somos felices como estamos con su desarrollo, pero ese desarrollo se puede alcanzar si verdaderamente seguimos por el buen camino que vamos en relación a las políticas de desarrollo que se están implementando desde hace tiempo. Entonces, así sí vamos a avanzar con una política de educación, una educación que es donde se invierta, pero no solamente en el sector público, en el sector privado, porque esos muchachos que están en los colegios son dominicanos, ese es otro tema. Pero lo que más nos está hiriendo es esta invasión de esta ideología, que es una ideología que no va de acuerdo al progreso de las naciones. Al progreso de las naciones nunca nos van a convencer de eso, porque las grandes civilizaciones, una de las causas por las cuales cayeron fue por su degeneración moral. Y por más avanzado que usted me quiera decir que esté el mundo, no va a soportar
una invasión, no va a soportar una corrupción moral como todo lo que esto supone. Vamos a ver lo que pasó en el mes de junio, de acuerdo a cómo nos lo presenta un pastor de jóvenes de El Salvador llamado Pablo Rosales, quien nos dice cómo fue el mes de junio y cómo toda esta propaganda para alcanzar a nuestros hijos, para inducirlos a pertenecer a esa comunidad, se dio aun cuando nosotros no queríamos que se diera. Al fin terminó junio y ahora sí podemos evaluar qué es lo que nuestros niños y adolescentes estuvieron viendo durante todito el mes del Pride. Inspirados TV con Pablo Rosales. Si iban a comprarse unas papitas, veían esto. Si querían comprarse unos Doritos, veían esto. Si querían comprarse unos zapatos, veían esto. Si querían ver alguna película, tenían que ver esto. Si querían comer una hamburguesa, verían esto. Y si querían comer cereal, verían esto. Si se querían cepillar los dientes y enjuagarse la boca, verían esto. Si querían comprarse un pantalón, tenían que ver esto. Y si queríamos ir de paseo, sacar el pasaporte para salir del país, tendrían que ver esto. Y entonces yo les pregunto, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya le podemos llamar imposición o todavía le tenemos que llamar conspiración? ¡Manda fuego, Señor! No podemos negar que esto se descontroló. Miren, febrero era conocido como el mes del amor, mayo era conocido como el mes de la madre y junio era conocido como el mes del padre. Pero ahora junio debería ser conocido como el mes del adoctrinamiento. Hay un adoctrinamiento casi omnipresente por todas partes. A algunos les ofende la palabra omnipresente, pero no hay de qué manera explicarlo. Una prueba más de que hay un adoctrinamiento invasivo es el contenido que se proyectó en los canales de televisión. Si tomabas el control, que se supone que es tu derecho, tu libertad para elegir lo que ves, y digamos que ponías contenido para niños en Nickelodeon. Every letter in LGBTQ+ is equal, and black and brown represent the queer and trans people of color. Be true to you. Be true to you. ¿Viste lo que estaban mostrándole a los niños? El significado de la bandera LGBT. ¿Eso es contenido para niños? ¿De verdad lo necesitan? La gente no es tonta, se dieron cuenta. Y en el video de esta canción presentado por un hombre disfrazado de drag queen, un hombre gay disfrazado de drag queen, la gente dice, ¿esto es lo que necesitaban ver mis niños? Si yo veo Nickelodeon para ver otro tipo de programación, no para que los adoctrinen políticamente, porque esto es un adoctrinamiento político. Pero cambiamos de canal y tal vez Nick tiene un contenido para niños de verdad, o sea, para niños. Entonces vamos a cambiar y vamos a poner Nick Jr. Hey Blue, look at all these families. It's time for a pride parade. Families marching one by one, hurrah, hurrah. This family has two mummies, they love each other so proudly, and they all go marching in the big parade. Love is love, you see, and everyone should love proudly, and we'll all go marching in. Oh, thanks Blue. Happy Pride Month. Cambien el canal, cámbienlo. ¿Te diste cuenta que estaban viendo los niños? Estaban viendo a otro drag queen alineando a los niños, mostrándoles las diferentes banderas del LGBT, reconfigurando las familias ante los ojos de los niños, y que no se supone que esto es para niños en etapa preescolar, o sea, de 4 años. Rayos. Pero bueno, cambiemos de canal y pongamos Cartoon Network.
It's Pride Month. Cartoon Network is celebrating LGBTQIA+ kids and families who join Happy Pride Month! in Part of who you are. We are drawn to expression. Happy Pride Month from Cartoon Network. ¿Ya viste qué es lo que está saliendo en Cartoon Network? 2 señores criando niños. Pero bueno, cambiemos de canal, tal vez en Disney hay algo diferente. Como ya lo imaginábamos, Disney no se guardó nada y fue de frente con los tacos. No solo presentando un show de más de media hora con un drag queen reconocido que patrocina jovencitos del LGBT. Y aquí está otra joya que acaba de echarse a perder. Adiós, Rana René. También dándole un giro a canciones clásicas de Disney, ahora cantadas desde una perspectiva gay o una perspectiva bisexual. Ahora podemos entender cuál era el significado de la canción Un Mundo Ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir. Pero uno de los momentos más interesantes fue cuando se mostró a Jessie, la vaquera de Toy Story. Ahora, Jessie le pertenece a un niño y Jessie observa cómo el niño sale del closet, cómo comienza a pintarse las uñas y hacer cosas de este tipo. What a powerhouse. Fun fact, you know the inspiration for the character of Ursula? Love is love is love is love. Más drag queens. No, Controlito. La tele me ha decepcionado. Ya no te quiero ver. Mejor vamos a escoger algo y lo vamos a transmitir desde el dispositivo móvil. Veamos qué hay en YouTube. There are no labels that define you. No pronouns that can bind you. No rainbow big enough to capture you. No heels high enough to trip you. Because you are not one thing or another. Not just an L, G, B, T, or Q. You are everything. And this Pride Party is for you. YouTube Pride 2021. 7 hosts, 5 hours of Pride, 1 global party. Featuring Ollie Alexander with Moran Rizwan, Elton John and David Furnish, Demi Lovato, Trixie Mattel, Daniel Howell, and an amazing lineup of YouTube creators, all in support of the LGBTQ+ community. June 25th, only on YouTube. ¿Ya se dieron cuenta qué es lo que hay en YouTube? Es una invasión de 5 horas sobre lo mismo. Disney, YouTube, Amazon Video, Cartoon Network, Nickelodeon, Nick Jr., las papitas, los zapatos, las bebidas, los cereales, los Doritos, las oficinas de gobierno, la ropa, los deportes. A donde quiera que te vayas, te van a invadir. A donde quiera que te vayas, te van a alcanzar. A donde quiera que pienses esconderte, allí te van a ir a buscar, te van a abrir los ojos y te van a meter este contenido por la fuerza, por los ojos, por los oídos. Llegarán a tu mente y van a cambiar tu manera de pensar. Aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿ya le podemos llamar imposición? ¿O todavía le tenemos que llamar conspiración? No es una conspiración. Por la fuerza le están lavando el cerebro a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que adquieran valores que no le corresponden a sus mismas familias. Cuando pasas de una red social a otra y te encuentras lo mismo, cuando pasas de un canal a otro y te encuentras lo mismo, ya es una imposición. Parece que han tomado el control y no importa lo que nosotros escojamos, siempre nos van a trasladar lo mismo. No es justo. Esto no es correcto. ¿Acaso te parece justo que se te imponga por la fuerza una religión desde el Estado? ¿Que te obliguen a usar cierto tipo de ropa desde el Estado? Querida humanidad,
Esto no se trata de lo que algunas personas quieran hacer con su propio cuerpo. Tienen el derecho de hacer lo que quieran. El problema es cuando quieren enseñarle a nuestros hijos a que hagan lo que esta gente hace con sus cuerpos. No tienen derecho. No son sus hijos. Son nuestros. Al menos que tú seas un tibio. Querida humanidad, somos llamados a recuperar el control, por lo menos en nuestra propia casa. Hay que recordar lo que aquel gran conquistador dijo alguna vez. Ustedes escojan lo que quieran hacer con su cuerpo, con su vida, con sus creencias, pero mi casa y yo serviremos a Dios, respetaremos a Dios y haremos su voluntad. Al final, pues solamente podemos decir lo siguiente. Si usted recibe un producto o servicio que tiene este tipo de propaganda, número uno, quéjese de manera educada, pero quéjese. En segundo lugar, pida que le suspendan el servicio o deje de comprar el producto de manera temporal o de manera permanente. Y número tres, hable con sus amigos, hable con sus contactos, dígalo por las redes sociales que usted está en desacuerdo con estas cosas, porque si nos quedamos callados, entonces nos sumamos a los que estamos propiciando a que esto se dé. Hasta la próxima semana. Recuerden que aquí estamos en La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.